Bueno, y ahora vamos a otro tipo de información. La Comisión de Derechos Humanos local reportó 355 quejas vinculadas a este cuerpo policíaco entre el 2012 y el 2018, por lo que ha emitido varias recomendaciones. Escuche. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 20 recomendaciones al Cuerpo de Granaderos. De ellas, 13 han sido aceptadas y 7 continúan hasta el momento en seguimiento. Y es un cuerpo bastante de recomendaciones relacionadas con el actuar de este cuerpo policíaco. Y generalmente era el uso excesivo de la fuerza, el no acatamiento a protocolos de protección y de seguimiento, y pues bueno, digamos que el cuerpo no había sido en términos del manejo protocolario de derechos humanos muy acertado. La presidenta de la comisión, Nacheli Ramírez Hernández, informó que del 2012 al 2018 se recibieron 355 quejas, de las cuales 113 siguen en investigación, por lo que consideró buena opción la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al desaparecer el cuerpo de granaderos y sumarlo a otras corporaciones y tareas de protección civil. Creo que finalmente es una buena decisión, que tiene un buen impacto, digamos, visible, pero esperamos que también lo tenga, vamos a esperar en qué se procede, también en la parte práctica. El hecho de que los compañeros no se queden sin trabajo, sino que básicamente estén reubicándolos. Ramírez Hernández informó que la comisión continuará con su misión, que es defender y garantizar los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la capital. Por lo pronto se presentó un anteproyecto ante el nuevo gobierno que no pone en riesgo las funciones sustantivas de la comisión. Con imágenes de Liber Rodríguez, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.